al Salvador. ¿Qué motivo lo causó? Por amor fue hecho. ¿Y cómo puedo merecer con su sangre renacer? Y nueva vida yo tener. Por amor fue hecho. Por eso a mi Salvador alabaré. Canto porque viene nuestro Rey. Doy la gloria a quien me liberó con su gran amor. ¿Cómo pudo Dios vencer y al pecado someter? En el cielo viviré. Por amor fue hecho. Por eso a mi Salvador alabaré. Canto porque viene nuestro Rey. Doy la gloria a quien me liberó con su gran amor. A mi Salvador alabaré. Canto porque viene nuestro Rey. Doy la gloria a quien me liberó con su gran amor. Llegó, vivió, Cristo brilla aquí. Llegó, vivió, Cristo vive en mí. Llegó, vivió, Cristo
Pues bueno, vamos a empezar con una oración para que Dios guíe. Dios, qué increíble pensar que cuando pensabas en nosotros, en nuestra salvación, en llegar a nuestra vida, también planeaste todas estas situaciones por las que pasaríamos, Dios, estar a nuestro lado, sujetarnos de la mano y llevarnos contigo. Gracias por todos estos medios que pues tú has permitido que utilicemos para que podamos seguir escuchando tu mensaje. Ahora llévanos a nosotros a disponernos, más allá de salir de vacaciones, Dios, poner nuestro corazón en ti, saber que es un tiempo difícil en el que debemos de buscarte aún con mayor esfuerzo, Dios. Te pido que tú guíes este estudio. Lo que menos queremos es escuchar palabras de hombre, Dios. Queremos escucharte a ti, queremos escuchar a tu Espíritu Santo hablar a lo profundo. Al final de cuentas nadie nos conoce más que tú. Te pido que así guíes el estudio, Dios. Guarda a cada uno de los que nos escuchan desde sus casas, y todo esto solamente por Cristo Jesús y para tu gloria. Amén. Bueno, estaba pensando en el estudio. Desde hace 2 semanas Dios está tocando un tema conmigo, y es el mismo tema que voy a intentar tocar con ustedes. Vamos a seguir un poco el hilo de nuestra predicación que hemos tenido desde hace ya varios años. Hemos visto cómo Dios, más bien el pueblo de Israel pide rey. Dios elige a Saúl, sus primeros frutos, cómo va transcurriendo estos 2 primeros años de reinado de Saúl, y empezamos a ver un poco su caída. En ese proceso llegamos a un punto fatídico. El capítulo que vamos a estudiar hoy de Primera de Samuel, el capítulo 15, nos habla de la completa caída, el desplome total de un creyente, y eso definitivamente es doloroso, ¿no? Pero más allá de ver una perspectiva, hay 2 perspectivas para este estudio. Hoy vamos a ver una de ellas. Pero bueno, empezamos a ver las consecuencias de Saúl. Saúl empieza a contrastar entre su hijo y él, su hijo siendo espiritual, realmente espiritual, y Saúl siendo religioso, ¿no? Un creyente religioso que pone normas, ¿no? Un creyente robot, como yo les llamo, ¿no? Un creyente cuadrado, y entonces se quiere echar a su propio hijo, ¿no? Eso ya lo estudiamos en el anterior estudio. El ser religioso provoca que deje de seguir a los filisteos, y entonces al final eso provoca su muerte. Verás que él está huyendo antes de morir de los filisteos, es muerto a manos de una malecita, pero al final de cuentas es provocado por dejar ciertas áreas de su vida vivas. Así Dios empezará a hablar en este estudio a nuestro corazón. Lo primero que tengo que mencionarte es, ¿me ayudan ahí a darle uno hacia adelante, por favor? Lo primero que tengo que mencionarte es la claridad con la que Dios le da el mensaje a Saúl, ¿no? Dios es muy claro a la hora de acercarse a Saúl, darle la instrucción, pero también es muy clara la desobediencia de Saúl. Es muy clara la desobediencia de Saúl, menos para Saúl, ¿no? Y eso es increíble. Así pasa muchas veces cuando el orgullo toma nuestro corazón, ¿no? Nos señalan áreas, y los únicos que parece ser que no nos damos cuenta de esas áreas equivocadas somos nosotros. Sin embargo, no voy a irme por ese camino de guardar ídolos, de guardar pecados, de guardar áreas, ¿no? Dejarlas inconclusas. Si Dios te ha pedido que arregles algo y tú no lo has arreglado a medida que pasa el tiempo, como esas mismas áreas toman fuerza, traen a sus amiguitos y te derrumban. Si hablo de eso en medio de la pandemia, en este momento yo creo que salimos todos deprimidos. Así que hoy veré otro tema acerca de estos pasajes. En algún otro estudio más adelante veremos ya las consecuencias de dejar áreas inconclusas. Hoy vamos a estudiar un poco hacia
este tema de Amalek. Es un tema muy complicado. El pasaje 14 termina hablando de todas las victorias que empieza a tener Saúl en su reinado, ¿no? Entonces te empieza a describir a qué naciones ha derrotado, a los de Amón, a los de Edom, ¿no? Inclusive pone ahí a los amalecitas. Y este tema de los amalecitas es un tema pendiente. Si tú te acuerdas, desde hace añísimos, cuando estudiábamos Génesis, desde estos libros del Pentateuco, te puedes acordar que en el Éxodo, Israel impacta tanto con el testimonio que Dios les da de abrir el mar, ¿no? De vencer a los egipcios, de todas las plagas, que todas las naciones que van enterándose que Israel va de paso, tienen temor de ese Dios. Así pasa cuando tú y yo dejamos trabajar a Dios en nuestras vidas. No es que infundamos temor en las personas, sino que más bien damos un correcto testimonio. Dios, mi Dios, es real, ¿sí? Pero menos una nación hace caso. Una nación lo que hace es ir tras ellos, y es precisamente la nación de los amalecitas. Y hace algo bien tramposo porque ataca desde atrás, ¿sí? Es decir, ataca a las personas adultas, a los niños, a las mujeres, a las personas que no iban tan rápido. Espero que no salga alguna feminista y me diga, yo corro más rápido que tú. No se trata de eso, sino que más bien lo hacían como por protección, ¿no? Al final de cuentas. El punto es que los amalecitas abren una cuenta en ese capítulo de Éxodo 15 y hasta el capítulo Éxodo 17 vemos a un Moisés. Recordarán esa escena levantando los brazos, ¿no? Él se cansaba, le alzaban los brazos y vencen a los amalecitas, pero Dios dice que esa cuenta se quedará pendiente. Y aquí a Saúl le toca cubrir esa cuenta. Entonces Dios le da instrucciones muy claras acerca de esta nación que se encuentra al sur. Ajá. ¿Me ayudan ahí dándole a la que sigue, por favor? Vamos a leer entonces 1 Samuel 15 del 1 al 3. Aquí está la instrucción, ¿sí? Aquí está la instrucción. Les voy a dar chance que lo encuentren en su Biblia. Bueno, se los voy a leer. Dice: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ahí está todo lo que te comentaba de Éxodo 15. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Espero que si hay alguien nuevo, no se me asuste y diga, qué crueldad, ¿no? Al final de cuentas esto tiene un contexto, no podrías juzgar solamente este versículo sin abrir el cúmulo de versículos, ¿no?, de la Biblia. Bajo esta perspectiva solamente lo que le está mandando Dios a Saúl es: hay que saldar cuentas con los amalecitas, hay algo que me debían, ¿sí? Y así como con Faraón, tú recordarás que hay un versículo, hay versículos donde Dios repite: y endureció a Faraón. Es algo semejante. Es decir, Faraón ya estaba endurecido. Lo único que hizo Dios es decirle: Faraón, ¿quieres endurecerte? Éntrale, ¿no? Pero yo voy a usar ese endurecimiento para manifestarme a mi pueblo. De esa misma forma utiliza a naciones rebeldes, etc. Incluso así trabaja muchas veces en nuestra vida. Yo creo que es una de las peores formas en las que Dios nos puede disciplinar, en que Dios se acerca a nosotros y nos diga: ¿quieres mundo? Éntrale con todo, ¿no? Y ve las consecuencias. En ese sentido, Saúl comienza a sacar el orgullo que ya desde hace tiempo estaba manifestando. Estudiamos que en lugar de esperar a Samuel, él va y hace sacrificio, él toma su vida espiritual en sus manos. Y entonces ahí tienes, imagínate al joven que se ha pasado su vida escuchando: espera a la mujer de Dios, espera a la mujer de Dios, espera a la mujer de Dios, pero de pronto el joven llega con María y le dice a su pastor: santifícamela,
O sea, porque entiendo que mi esposa tiene que ser creyente para que congeniemos, para que vayamos en el camino de Dios. Y como quiero ser santo, háblale de Cristo, conviértela, ¿no? Eso es jugársela mucho, ¿no? Al final de cuentas, ¿qué te asegura que tú lo vas o la vas a traer al camino espiritual y no al revés? No ella o él te va a llevar a sus caminos del mundo. Te puedo asegurar por experiencia y muchos casos que he conocido a lo largo de mi vida con Cristo, que lo más común es que ellos te jalen a ti. Entonces ahí tienes a un Saúl diciéndole a Dios, bendice mis planes. Yo sé mejor que tú lo que es mejor para mí. La que sigue dice lo que hace Saúl. ¿Cómo reacciona Saúl? 1 Samuel 15:9. Y dice, Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas al rey, imagínate. Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y aquí quiero enfatizar y voy a repetir esta última parte. Ellos decidieron qué era lo vil y qué era lo despreciable. Bajo su perspectiva, ellos supieron elegir qué era lo correcto para ellos, ¿no? En una reunión que tuve con Juan Manuel, producto de este estudio de esa reunión, me platicaba de un condiscípulo que tenía. Estaban alguna vez pasando estudios y vio lo que escribía, ¿no? Entonces tenía muy poquito comparado a lo que él había escrito, ¿no? Del estudio de discipulado. Entonces le preguntó que por qué, ¿no? ¿Por qué escribes tan poquito? Y él le contesta, porque solo escribo lo importante. Y le preguntó Juan Manuel, ¿cómo sabes que es lo importante? ¿Cómo sabes tú que lo demás no sirve? La vida de este joven en aquel entonces fue trágica después, hoy vaga en diferentes doctrinas equivocadas, porque él sabe lo que es bueno, ¿sí? Él sabe elegir qué es lo correcto para mí. Y entonces ahí ves a creyentes yéndose en falsas doctrinas. ¿Por qué pasa? Porque el creyente autosuficiente piensa saber qué es lo correcto y qué es lo vil, qué es lo que tengo que desechar y qué es lo que no. No me dejo guiar por mis pastores, no les pregunto si puedo ver a tal pastor en YouTube, ¿no? No les pregunto si tal libro que escogí en Maranata es correcto o no, tiene mala doctrina. No me importa porque yo sé lo que es vil. Y entonces ya los ves divagando, ves calvinistas, gente que va por la predestinación, ¿no? En estos grupos. ¿Qué pasa? Autosuficiencia. Una de las principales trampas que vas a tener en todo este tiempo que vas a tener en casa, y más si ya no estás yendo a trabajar, es ir a cualquier tienda de souvenirs cristianos y agarrar el primer libro que te encuentres. Es abrir YouTube y poner predicación del Salmo no sé qué y agarrar al primer pastor que se te venga en mente, sin consultar, sin cuidar tus límites. Mira, no quiero decir que solo G316 tenga una doctrina sana. Eso no, en ningún momento ha salido de mi boca. No es cierto, aparte de todo. Lo que sí es cierto es que hay muchas doctrinas equivocadas. Eso podemos estar seguros. Entonces, ¿cómo vas a saberlo? ¿Cómo vas a saber de qué te estás alimentando? ¿Cómo vas a saber tú qué es lo correcto? He visto a grandes hombres caer en áreas que tú ni te imaginas, ¿sí? Dudando de cosas básicas. Si existe el infierno, si no. Si la salvación se pierde, si no. Si estamos predestinados para ser salvos o no. Cosas básicas. Se pierden, titubean, porque más allá de estar firmes en la verdad, están vagando en los vientos de doctrina. He estado leyendo Eclesiastés y aproximadamente unas 35 veces dice vanidad, vanidad de vanidades. Es decir, es como el aliento, ¿no? Una hoja arrastrada por el viento. Así nos convertimos. En nuestro afán
de ser autosuficientes espiritualmente hablando. Entonces, espero que después de esta cuarentena nadie venga siendo calvinista, ¿no? O nadie venga con alguna otra teoría, gracias a que se puso a investigar en YouTube lo que tenía que creer. Hay muchas herramientas de nuestra propia iglesia, G316, que te ponen a tu alcance, de las que te puedes llenar, es más, hasta para más de la cuarentena, ¿sí? Si quieren después se las pasamos. Y aquí me surge una pregunta: ¿qué pasó con Saúl? ¿Cuál fue la indicación? ¿Cuál fue la indicación para Saúl? Aquí esperaría una respuesta, pero como no están, se las voy a dar yo. Hay dos respuestas, las dos son válidas, pero en mi opinión, la que te voy a dar es un poco más correcta. Algunos me dirían, la indicación fue termina con todo, y sí es cierto, la indicación fue esa. Pero si empiezas a leer el versículo 1, verás que la indicación fue bien concreta. Te lo voy a leer de nuevo. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Saúl, Dios está sobre ti. Dios me mandó, no es obra de mi imaginación, ¿no? No se me ocurrió venirte a visitar, no, Dios me mandó contigo. Dios es el que te está guiando, Dios quiere guiarte a ti. Y aquí viene lo que para mí es la indicación que se perdió. La indicación fue: ahora pues, está atento a las palabras de Dios. Está atento a las palabras de Dios. Sí es cierto, el problema de Saúl es que cuando Dios le estaba diciendo: espera a la mujer de Dios, deja tal vicio, arregla tal área, ¿sí? En Saúl entraban esas palabras y salían por el otro oído. No estuvo atento a la palabra de Dios. Alguna vez fui a un pseudo campamento con Miguel, pseudo porque pues no nos quedamos en el lugar, fue de entrada por salida. Pero me acuerdo que hicieron un juego interesante. En ese juego tenías tu pareja en el equipo, y te vendaban los ojos. Tu pareja se ponía en un extremo y a los lados habían una multitud de jóvenes gritando. Y entonces, en medio de esas voces, tenías que escuchar la voz de tu pareja guiándote por cada obstáculo: izquierda, derecha, adelante, recoge, levanta, lo que sea. Era muy complicado, era bien difícil seguir las indicaciones de esa voz que tenías que seguir. Pero algo muy común y que me empecé a dar cuenta es que las personas que tuvieron más éxito en ese juego es personas que se conocían. ¿Por qué? Porque identificaban su tono, estaban familiarizados con su voz. Cuando tú contestas el teléfono y habla alguien conocido, ni siquiera esperas su nombre. ¿Qué onda, fulanito? ¿Cómo estás? Eso hace la interacción con una persona, conocer su voz, saber dónde está. Ahora traslapalo a tu vida. Vivimos en un mundo en donde cada vez más hay canales de comunicación por todos lados, no solamente las redes sociales, miles de canales de entretenimiento, noticieros, cada quien da su opinión de todo, ¿no? Noticieros dándote información de todas las bolsas cayendo en el mundo, de todos los casos que se están presentando de esta pandemia, de la violencia creciendo, de la gente que está contra el presidente, de tal nación que se levantó en armas, lo que quieras. Y súmale a eso, pues todas las series que te chutas de Netflix, ¿no? Pues ahí estás viendo las 1001 series en una semana, ¿no? Súmale a eso las películas de Hollywood. Todas estas cosas son esta bola de jóvenes alrededor de nuestra cabeza gritándonos: es por aquí, es por allá, ten miedo, no confíes, busca tú, hazlo tú, esfuérzate tú. Y al fondo, una voz queriéndote guiar. Al fondo, una voz queriéndote llevar a tener paz, sí, la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que el mundo no entiende, y muchas veces ni siquiera nosotros, pero esa paz que solamente produce Dios.
Por supuesto que es difícil encontrar esa voz en medio de tantos gritos, en medio de tantas broncas, ¿no? Familiares, ¿no? Atacando tu fe, lo que sea. Es complicado seguir la voz de Dios. Pero sin embargo, nosotros como sus hijos tenemos que esforzarnos por algo, hacer de Dios una voz conocida. Eso te va a salvar de cualquier otra voz que se le parezca. No solamente de doctrinas, sino de cualquier cosa. Mucho de este estudio es: no entres en pánico. No te guíes por el noticiero de la mañana para saber si te va a ir bien en el día. Mejor ábrele tu Biblia y ve lo que Dios tiene para ti. Esa es la voz que deberíamos de estar escuchando constantemente, ¿sí? Pero bueno, ahí tienes al cuate gastando su cuarentena enfrente del televisor. Ahí tienes al creyente consumiendo cualquier cantidad de cosas, ¿sí? Buscando las respuestas en el periódico de la mañana. Obviamente va a estar asustado. Obviamente va a entrar en pánico. Y te voy a decir algo que nos decía Juan Manuel. Esto seguramente es el comienzo de algo más. Vienen más broncas tremendas. ¿Qué va a pasar con alguien que no tiene familiar la voz de Dios en su vida? Estaríamos perdidos, sin dirección. ¿Hacia dónde me dirijo entre tantas voces? ¿No? Si todas las voces, se escribía aquí, si todas las voces, menos la de Dios, gritan tan fuerte, y no solo eso, sino que le creemos a todas esas voces. Esa es una gran bronca. Nos la creemos, ¿sí? Nos creemos que nuestra vida va junto con los demás. Pero tú ya no perteneces a este mundo. Tú eres extranjero. Tienes que voltear a ver a Dios, poner tu fe en Dios y seguirlo a Él. Hacemos parte de nuestra vida la cosmovisión del mundo. Y entonces de pronto andamos gritando en el pánico colectivo como si no hubiera diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre un creyente y entre un incrédulo y nosotros? Dios contigo. Dios contigo. Alguien me decía, tu fe. No, también el de afuera tiene fe, ya sea en sí mismo, ¿no? En alguna religión, lo que quieras, pero también cree tener fe correcta. La gran diferencia es que Dios va contigo, te sostiene de su mano derecha, ¿sí? No podemos comportarnos como si esto no fuera así. Entonces súmale todas las horas que acumulamos de nuestros centros de entretenimiento, súmale juegos, súmale conversaciones, súmale Facebook, súmale lo que quieras. Y ahora compáralo con las horas que pasas en la Biblia. Es obvio, entonces, si hay un desequilibrio, que en medio de mis problemas, que en medio de mis broncas, me cueste trabajo escuchar a Dios. Porque hay miles de voces que ya consumí antes, gritando fuerte en mi cabeza. Hay un pasaje increíble, me encanta, es una oración que Jesús hace no solamente por sus discípulos, sino también por todos nosotros. Y en esa oración Jesús también hace esa distinción entre ya no son del mundo, pero guárdalos del mundo. Entonces, para ver ese contraste, y no solamente ver ese contraste, sino también contestar a algunas personas que me pudieran estar preguntando en este momento, Martín, ¿por qué no puedo confiar en el periódico de la mañana? ¿Por qué no puedo meterme todas las series de Netflix? ¿Por qué no es lo correcto? ¿Por qué no puedo ser como Mariala del Barrio para que me saquen del barrio mi galán, ¿no? ¿Por qué no puedo ser esa, no? Al final de cuentas hay dos cosas básicas que quiero aclarar antes de entrar a este pasaje maravilloso de Jesús orando por nosotros. La primera base de la que quiero partir es: el diablo es mentiroso. El diablo es mentiroso. Vamos a leer Juan 8:44. Juan 8:44. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Ve sus intenciones, ¿no? Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esa es su esencia. Así como tú podrías definir la esencia de Dios como Dios es amor, tú podrías definir la esencia del diablo como el diablo es mentiroso, ¿sí?
así lo podría resumir. Cuando estaba en la universidad, había un amigo que no era muy dado para el estudio, ¿no? Entonces, en un examen de física, el profe le pregunta, oye, dime de qué se trata la teoría heliocéntrica, y le contesta, la del helio. Y en otra ocasión, ¿qué tienes para contestar tu examen? ¿No? ¿Qué medios tenemos para contestar nuestro examen? Y contesta, mi lápiz. O sea, imagínate a mí, sin haber estudiado, copiándole a él. Es absurdo poner mi confianza en alguien en el que no puedes confiar. En eso, digo, hay muchas otras cosas que seguramente hace muy bien, pero en eso, en mi examen de física, no podía confiar en él. Es absurdo entonces que pongamos nuestra confianza en un mentiroso, ¿sí? Y no solamente eso, sino que dice la Biblia que el mundo tiene rey y no es Dios, es el mentiroso, ¿sí? Vamos a leer 2 versículos, Juan 12:31 y 2 Corintios 4:2. Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Está refiriéndose al diablo. 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, el Dios de esta cosmovisión, de este tiempo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El mundo está gobernado por un mentiroso. No me explico cómo tienes a creyentes defendiendo a capa y espada a sus presidentes, a sus gobernadores. Mira, más allá de eso, más allá de dar tu vida por alguien que sabes que está siendo controlado por un mentiroso, ora por ellos, ora por su salvación, ¿sí? No te enganches o en caso contrario, juzgando a medio gobierno. Es obvio, están controlados por un mentiroso. Te resta y me resta orar. Ahora imagínate, si el mundo y su cosmovisión, todo lo que el mundo cree está gobernado por un mentiroso, ¿podemos confiar en el noticiero de la mañana? Yo creo que no mucho. O por lo menos, yo no dudo que alguna noticia sea verdad. Y sí, no vengo a crear pánico de, no, esto sí es cierto, esto no es cierto, sino más bien estoy tratando de hacerme entender y llevarte a entender que no debemos de basar nuestra vida espiritual, nuestra vida en general, por el noticiero de la mañana, por la película que viste, por lo que te comenta tu grupo no creyente de amigos, entre comillas. No podemos hacer eso porque hay un mentiroso detrás. Nos afectan las mentiras, por supuesto. Este es el método que el diablo utilizó para matar la vida espiritual de los seres humanos. Vámonos a Génesis, vamos a leer un versículo. Juan Manuel me decía, cuando solo existía un versículo, solo había una instrucción de parte de Dios, ya habían 3 versiones. Hoy no te sorprende toda la cantidad de versiones que hay, ¿no? Pseudo creyentes también. Es obvio, es el padre de mentira detrás. Y entonces vamos a leer la indicación de Dios. La indicación de Dios es muy clara. Dice Génesis 2, del 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La instrucción era increíble, pero ahí está el creyente. Agarra su libro de superación personal espiritual, ¿no? Te sorprenderías de los títulos que encontrarías en Maranata, ¿sí? Y empieza a comparar su vida con ese libro, ¿no? Entonces empieza a trastornar un poco esa verdad. Ahí tienes a una Eva, ¿no? Con su propia versión, Génesis 3:3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocarás. ¿Cuándo dijo eso? ¿No? Ni le tocarás, para que no mueras. Nunca dijo ni lo toques, pero ya le estaba agregando. Porque don pastor famoso me dijo, ¿no? Siguiendo doctrinas. Y entonces llega la estocada final. Cuando tú no fundamentas tu vida en la palabra de Dios, Saúl, si hubieras escuchado, ¿no?
si hubieras estado atento a la palabra de Dios, pero atento al 100, ¿no? No a medias, ¿no? No como tal vez Eva ahí tejiendo hojitas, ¿no? Mientras Dios daba la instrucción, ¿no? Y obviamente Adán andaba en las suyas también, ¿no? Pero el punto aquí es que no te pierdas la instrucción completa, ¿sí? Cuando un creyente hace eso, descuida el completo, el profundizar en la palabra de Dios, es un objetivo muy claro, muy débil. Ajá. Y dice Génesis 3, 3:1. Sí, 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto. Completamente una doctrina diferente. Entonces ahí ves iglesias, aunque no lo creas, diciendo: yo no voy a hablar de la doctrina del infierno, yo no voy a hablar del pecado, porque ya estamos hartos de problemas. Mira, en medio de la pandemia lo que menos queremos escuchar es que hemos pecado y tenemos que arrepentirnos, así que mejor hablemos del amor y la misericordia de Dios, ¿no? Ahí todos queremos caer. El diablo es astuto, padre de mentira, y utiliza esa mentira para derribar a los creyentes. Te puedo asegurar que en esencia es el principio de muchos males espirituales en nuestras vidas. Porque la mentira nos va llevando al orgullo, a creer que nosotros podemos guiar nuestras propias vidas. Y ahí lo tienes, ciegos guiando a otros ciegos. Ahí está la respuesta muchas veces a nuestro estrés, inclusive con Cristo a nuestro lado, inclusive con Dios sosteniéndonos de nuestra mano derecha, ¿no? Nuestra falta de sueño, no podemos conciliar el sueño, nuestras broncas por el dinero, lo que sea, ¿no? Nuestras preocupaciones en general, inclusive también nuestras metas que nos planteamos, no con respecto a la voluntad de Dios, sino con respecto a lo que es correcto para el mundo. Si tú llegas con tus cuates y les dices: yo me estoy guardando sexualmente y también en mi corazón, para la mujer de Dios, para mi vida, te van a agarrar a una de burlas, ¿sí? Y entonces tendremos que decidir seguir creyendo, porque la verdad siempre es la verdad. A pesar de que el 99% de los que te escuchan digan que no es cierto, la verdad es la verdad, ¿sí? Y tú tendrás que decidir seguir en ella. Aquí escribía algunas palabras de alguien que me decía, y dice: seguro me dicen que espere a la mujer de Dios porque ellos tampoco pudieron estar con una y con otra. Lo que el mundo te enseña es: está con una y con otra y no te pasa nada, no pasa nada, ni te van a cachar, es bien visto, ¿no? ¿Cómo sabes qué dulce escoger de la dulcería si no has probado todos, no? O sea, hay que saber de dónde elegir. Y entonces, bajo esa doctrina equivocada, tú podrías estar fundamentando tus verdades. Y mira, estoy ocupando un ejemplo tal vez burdo, pero así traslápalo en tu vida. El que no tranza no avanza. Oye, si no se dan cuenta que yo hago una ventita y me quedo con el 10%, pues ¿qué tiene de malo? El mundo lo ve bien, ¿no? Eso no hace las cosas correctas. Lo que dice la mayoría no necesariamente es lo correcto. ¿Lo correcto qué es entonces? Lo correcto es lo que dice Dios. Y siempre lo será. Entonces ahí tienes a este joven que piensa que puede ir a la dulcería y escoger varios dulces, ¿no? Que de pronto se pregunta: ¿por qué le fue mal a mi matrimonio? ¿Por qué fracasé? ¿Por qué mi esposo no quiere saber nada de Dios? ¿Por qué si en cuanto nos emparejamos lo empecé a llevar a los estudios, ¿no? Porque obviamente un camino de mentira no puede sino más que manifestarse como eso, como un camino de mentira. No puede dar fruto agradable, no puede dar fruto apacible. Y entonces ahora sí entramos a esa oración que Jesús hace por nosotros, entendiendo: no puedes ir emparejado a la cosmovisión del mundo. Tienes que voltear a ver su palabra, tienes que voltear a oír su voz y entonces caminar de acuerdo a su voz. Vamos a leer Juan 17, 14 al 17.
Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nos lo repitió ya 2 veces. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, apártalos, sepáralos de esa corriente por medio de tu palabra. No podemos esperar, no entrar en pánico, llegar a los 30 y no tener novia y decir, ¿qué va a pasar conmigo? ¿No? Me voy a quedar dejado, ¿no? Mejor me voy a salir a buscar yo. No podemos entrar en pánico al ver los casos que seguramente irán creciendo en México de esta pandemia, y decir, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Sí? No podemos esperar tener una buena reacción ante ese tipo de decisiones, ese tipo de problemas, si no nos refugiamos en su palabra. ¿Cuánto lees? Sería la pregunta. ¿Cuánto profundizas? Y no me refiero a cuántos devocionales te has echado, porque déjame decirte que esos te hacen flojo. No está mal, pero eso es algo que Dios le dijo a esa persona. Dios te quiere hablar a ti personalmente. Si yo te mastico la comida, para ti va a ser más fácil pasarla. Y eso es lo que pasa. Hacemos creyentes flojos, que no profundizan, que no buscan en oración lo que Dios quiere decirles a ellos. Así que abre tu Biblia, no abras tu celular, abre tu Biblia y lee. ¿Qué quiere decirte Dios con cada uno de los versículos que estás leyendo? Pero ¿qué quiere decirte a ti en el momento en el que estás viviendo? ¿Sí? Eso es lo único que va a evitar que entres en pánico por lo que viene. ¿Sí? Que entres en pánico cuando el dólar llega a 30 pesos. Que entres en pánico cuando los casos aumentes. Es lo único. ¿Sí? Su palabra tiene que ser nuestra guía. Para concluir el estudio, te diré que obviamente estamos viviendo tiempos complicados. Más allá de decirte, no, ni creas, ni existe el COVID, ¿no? O no, ni creas, no existe la devaluación. No te estoy hablando de eso. Te estoy diciendo, no puedes basar tu vida en lo que el mundo la basa. Si tú te enfocas solamente en el noticiero de la mañana, vas a vivir deprimido todo ese día. Pero si en cambio abres tu Biblia y encuentras ahí todas las promesas que Dios te hace y fundamentas tu vida en ellas, entonces ahora sí se podrá estar cayendo el mundo, pero Dios está conmigo. Escudo es alrededor de mi Dios, mi roca y el que levanta mi cabeza. ¿En medio de qué? De cualquier situación. Y entonces ahora sí tendrás luminares en la oscuridad, luminares en un caos, luminares que no pierden su luz por ninguna circunstancia. Cuida lo que escuchas en estos días, cuida lo que lees. No es el momento de por fin terminar la serie de Netflix, es el momento de acabar la Biblia por primera vez. ¿Sí? Es el momento de vivir diferente, de fundamentar tu esfuerzo, tu vida, en Cristo. ¿Cuál fue el problema de Saúl? Saúl no escuchó a Dios, sino que le agregó, yo sé lo que es bueno para mí. Así que reúnete en familia a leer la Biblia, memoriza. No solamente pongas a tu hijo a memorizar el versículo el domingo, memorízalos tú, apropialos tú. Haz esa voz, la voz de Dios, la que suene más fuerte. Y que cuando venga la noticia, y que cuando venga el problema en tu vida, y que cuando venga el fallecimiento, la pérdida de trabajo, de economía, lo que quieras, la voz principal sea la de un Dios diciéndote, yo voy contigo, estaré contigo hasta el final de los siglos, yo voy contigo. ¿Sí? Y que nada haga que esa voz se apague. Al final de cuentas, si no estamos en esa verdad, estamos encadenados. Y dice Juan 8, 31 al 32,
Juan 8, del 31 al 32. Pensaban que todos se los iba a poner ahí, no, también búsquenlos. Ahí me doy cuenta que a pesar de que lo estén escuchando en la camita, pues despierten, ¿no? Juan 8, 31 al 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No te lo voy a negar. Volteaba a ver a mi chamaquín, ¿no? Y volteaba a ver a mi esposa y veía todo el tema a mi alrededor, ¿no? Toda la pandemia, todo el tema económico, y empecé a entrar en una histeria, ¿no? Tremenda. Me empecé a sentir esclavo, ¿sabes? De pensamientos equivocados, de falta de fe. Y fue necesario volver a voltear a Dios y decirle: Dios, habla más fuerte. En medio de esta tempestad, hazme confiar en ti, que así como tú me has salvado, que tú me has guiado, que tú me has guardado, así también tú estarás con mi hijo. Eso es algo que solamente Dios te puede decir. Eso es solamente algo que Dios puede producir en tu corazón, y entonces verás y comprobarás que su verdad, que su palabra te hace libre. No es vivir inconscientemente, por algo estamos en línea. Pero no es vivir con pánico tampoco, porque tu vida y mi vida dependen de Dios, no de las circunstancias. Jamás se ha tratado de circunstancias. La paz que Dios te ofrece no se trata de cómo estás, sino de lo que Él puede y es capaz de hacer en tu vida. Así que pensando en esto, los invito a hacer lo mismo que yo hice cuando entré en pánico. Corramos a Dios. Refugiémonos en Él, restauremos una relación profunda, memoriza, lee, da testimonio con tu propia vida, como aquellos israelitas que salieron de Egipto, ¿sí? Da testimonio que Dios es poderoso. Vamos a terminar con una oración y vamos a tener un tiempo de alabanza, así que no se desconecten, por favor. Vamos a orar. Dios, qué fácil es perder el rumbo, qué fácil es en medio de esta generación empezar a oír voces extrañas que nos lleven a tener temor, que nos lleven a alejarnos de ti, que nos lleven a dejar de creer. Dios, llévanos a poner en ti nuestra confianza. Llévanos a hacer tan familiar tu voz que sin importar cuántas voces griten a nuestro alrededor, la tuya sea la que sigamos. Háblale a nuestras vidas. Despierta a la iglesia, Dios. Que en medio de estas circunstancias tan complicadas a nivel mundial, la iglesia entienda que tiene que despertar, que tiene que ser testimonio. No permitas que seamos parte del colectivo, sino más bien llévanos a tener en claro esa diferencia de que tú vas con nosotros, creyendo hasta el final, teniendo esa paz, Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Sosténnos, porque de ti dependemos. Y Dios, guarda a cada una de las familias que representa esta iglesia, esta célula. Llévanos a sí tomar medidas, sí ser conscientes, pero sobre todo arreglar y tomar medidas con nuestra vida espiritual. Que podamos salir de esta prueba emblanquecidos, con una relación más profunda contigo. Padre, todo esto solamente te lo podemos pedir y agradecer en nombre de Cristo Jesús y para tu gloria. Amén. Los quiero mucho, que Dios los bendiga.